Amén. Buenas noches a todos y bendiciones. Vamos a ver en esta noche la enseñanza de los Reyes Magos, la parte 2. Ya hemos dado enseñanza referente a esto, pero hoy vamos a ver la parte 2. ¿Qué son los Reyes Magos? ¿Qué son estos hombres que la Escritura narra que vinieron? Pero que obviamente la gente ha cambiado el nombre porque la Escritura no dice que sean Reyes Magos. Pero vamos a hablar este tema porque ya se acercan estos días donde se hace esta celebración y muchas veces la gente, incluso hijos de Dios, los cristianos, la gente que conoce de la palabra, celebra esto. Se mete en esta misma influencia y corriente que se mueve en el mundo. Pero yo quisiera que estudiáramos un poquito más. En la parte 1 estudiábamos realmente quiénes son estas personas, quiénes son estos magos que llama la Escritura de Oriente, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de quiénes eran ellos realmente, para qué vinieron a adorar al Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 2 verso 1 nos enseña primeramente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vienen estos magos que la Escritura nos dice que eran Rab Mag, es decir, eran personas entendidas, es decir, tenían mucha sabiduría, y ese tema lo abordo más en la parte 1, es decir, los conocimientos que ellos tenían, cómo fue que ellos vieron aquella estrella y cómo llegaron a Jerusalén, porque la primera cosa que dijeron llegando es: hemos visto su estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Entonces la Escritura nos marca que vinieron de oriente estos magos. Y vamos a estudiar un poquito referente a esto, oriente. ¿Qué representa esta palabra cuando dice que estos vinieron de oriente para adorar al Señor? Y la Escritura oriente es la palabra griega 395, que quiere decir levantarse la luz. Está hablando de la aurora, está hablando del oriente. Es decir, cuando en la Escritura se menciona el oriente, que de hecho es un tema muy extenso también hablar, está hablando de cuando se levanta la luz, es decir, la luz de la aurora, es decir, del amanecer. Entonces, cuando nosotros vemos que vienen de oriente, se está refiriendo a la aurora. Ahora, esto es muy interesante y que lo tengamos en mente, que lo pongamos ahí, no lo dejemos ir, para poder entender otras cosas que vamos a ver más adelante en la enseñanza, que a esto se refiere esta palabra cuando dice oriente. Los magos que vinieron de la aurora, los magos que vinieron de donde se levanta la luz. Ahora, esta palabra, esta definición que le ponen a esta palabra griega es muy interesante porque dice levantarse la luz. Ahora, está muy representada con una cita que vamos a estar viendo, y pongo aquí también la imagen que se usa en la primera enseñanza, por si usted la quiere ver. Allí se encuentra en el canal que tenemos aquí mismo en YouTube, de los Reyes Magos, y así es como está la portada ahí de la enseñanza. Esta es la primera parte donde hablamos de los Reyes Magos, por si usted quiere más información, saber realmente los conocimientos que ellos tenían, cómo fue que vieron la estrella y que ellos vinieron a adorar al Señor. Esa es la primera parte, y en la primera parte también hablamos de lo que presentaron delante del Señor: el oro, el incienso y la mirra, y qué representa cada uno de estos, y también qué representa para aplicarla a nuestra vida hoy. Que nosotros le presentamos al Señor, porque nosotros sabemos que cuando alguien cumple años, pues obviamente se le dan regalos, presentes a esa persona, pero si nosotros en verdad, cuando nosotros celebramos el nacimiento del Señor y lo que son estos reyes que vinieron a adorar al Señor, ¿por qué nosotros no le entregamos nada al Señor? Porque simplemente se le regalan presentes a los niños, pero ni se hace mención del nacimiento del Señor. Ahora, esto obviamente sabemos que en verdad no fueron las fechas en las que visitaron estas personas al Señor, ni la Navidad que se celebra hoy en día en diciembre, es la celebración verdadera de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros en la Escritura vemos que es en el mes Tishri cuando realmente nace el Señor, y en Kislev, que es en este mes de diciembre, es la fiesta
de las luces, Hanukkah, cuando él entra ahí al vientre de María. Ok, así es que si usted quiere ver la enseñanza, ahí la puede ver, esa es la portada que tiene la enseñanza. Y vamos a continuar. Veíamos que la palabra oriente era luz, era levantarse. Isaías 61 proféticamente está hablando del nacimiento del Señor. Y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando aquí de un nacimiento. Está hablando de que los reyes vienen al resplandor de este nacimiento. Ahora, muchas veces tomamos esta cita para hablar de otras cosas, pero realmente de lo que está hablando es del nacimiento del Señor. Ahora, podemos ver cumplimiento en los evangelios. Aquí se levántate, resplandece. Está hablando de algo también del oriente y ahorita lo vamos a ver. Por eso recuérdese que en esa palabra oriente quiere decir levantarse, quiere decir luz, quiere decir resplandecer. Y le dice, porque ha venido tu luz, ha nacido sobre ti. Ahora, ¿cuándo nosotros vemos este cumplimiento? Porque dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Viene a cumplirse Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y se empieza a cumplir esta palabra profética de Isaías. Vamos a seguir leyendo cada uno de estos versículos y viendo su cumplimiento también. Isaías 64 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ahora está hablando de su nacimiento y de cómo iban a venir naciones hacia el Señor para darle regalos. Ahora, vamos a ver otra versión, porque aquí como que no se entiende muy bien, porque solamente dice, la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Veamos otra versión. La versión Biblia latinoamericana dice, tú, entonces al verlo, te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado, traerán a ti tesoros del otro lado del mar, y llegarán a ti las riquezas de las naciones. ¿De quién está hablando aquí? De esas personas llamadas Reyes Magos. Nosotros sabemos que no eran tres, que no eran Melchor, Gaspar y Baltasar o como los nombres esos que le ponen, pero dice que venían del otro lado del mar. Ahora, ¿por qué quiero leer esta versión? Porque en la otra dice, vendrá el pueblo del mar, pero aquí dice del otro lado del mar. ¿Por qué del otro lado del mar? Porque nosotros vemos que aquí está Jerusalén, allá en esa parte, a ver si le pueden enfocar, y allá arribita en Jerusalén está la ciudad de Belén, de Judea, que fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de este lado, todo este lado aquí donde dice Arabia, todo este centro de aquí hacia allá, fue de donde llegaron estos reyes o estos magos. Y ahorita se lo voy a demostrar con la escritura. Y entonces, ¿por qué dice aquí? Dice del otro lado del mar. Porque obviamente al cruzar esto que se ve aquí, aunque se vea muy pequeño, es el mar muerto. Esto que se ve aquí es el mar muerto. Y entonces al decir del otro lado del mar está haciendo referencia a que vinieron de esta zona aquella gente y obviamente tuvieron que cruzar ahí, por eso dice al otro lado del mar. Entonces ahorita le voy a explicar un poquito más de esto, mire. Vamos a continuar. Sigue diciendo Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián. Recuérdese, dice ahí de Madián. Madián está acá, aunque yo creo que realmente pusieron mal ahí Madián, debe de estar más para acá. Y los demás que vinieron,
Es decir, la gente dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, o esos nombres que les ponen. Veía yo un poquito también ahí con el pastor Adrián, que estaba enseñando de esto, el profeta, pero hace mucho tiempo dábamos una enseñanza a esto, solo que no la tenemos grabada. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán ¿qué? Oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Es decir, sí vinieron estas personas, pero venían en camellos, venían en dromedarios, y eran de Madián, de Efa y de Saba o de Seba, y dice que traían este oro, este incienso, y publicando las alabanzas. Es decir, estos fueron los hombres que vinieron a adorar al Señor cuando nació. La gente del otro lado del mar, es decir, del otro lado del mar muerto, vienen y adoran a Él. Estos son los reyes, estos son los que la gente conoce como los reyes o como los magos. Ahora, es muy importante saber quiénes eran ellos, porque aquí dice que eran de Madián, de Efa y Saba, es decir, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no, eran de Madián, eran de Efa y eran de Saba o Seba. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? ¿Por qué vinieron de Oriente estos hombres a adorar al Señor? Y vamos a ver la referencia. En Génesis 25:1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Es decir, después de que él tuvo a su mujer Sara, tuvo otra mujer llamada Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joxán, a Medán. ¿A quién? A Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba, ahí está el otro mencionado, y a Dedán, a los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Verso 4, e hijos de Madián, Efa. Entonces nosotros vemos que los que menciona allá, me voy a regresar, Madián, Efa, Saba, todos fueron de alguna manera hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tomó esta otra mujer llamada Setura, y ahorita voy a hablar de su nombre. ¿Quién era esta mujer que tomó Abraham? Después de haber tenido a Isaac, tomó otra mujer, dice la Escritura. ¿Por qué hizo Abraham esto? Tomó otra mujer llamada Setura, y de aquí vienen estas personas. Es decir, aquellos reyes que se menciona así en el mundo, o en la corriente, o la manera de hablar de las personas, mejor dicho en la Escritura, como magos o como sabios, como explicamos en la primera enseñanza, en la primera parte, eran personas que venían de la genealogía de Abraham, porque Abraham fue el que tuvo estos hijos con esta mujer Setura, y dice que uno de ellos era Madián, es decir, de los que fueron allá. Otro de ellos era Seba, y otro de ellos era Efa, de los hijos de Madián. E hijos de Madián, dice Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, es decir, Isaac ya lo tenía. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Por qué cree que fueron de allá, del oriente? Por eso dice, ¿de dónde venían estos magos? Allí en Mateo 4, venían del oriente. ¿Por qué? Porque allá fue donde estaban ellos. Abraham los mandó para allá. Pero mire esta versión que pongo aquí, la Biblia Latinoamericana 1995 dice: a los hijos de las concubinas que tenía Abraham, en cambio, les hizo regalos. Y estando él vivo todavía, los envió más al este, a los países del oriente, lejos de Isaac. Entonces, es tan asombroso ver que estas personas que llegaron a adorar al Señor no eran personas ignorantes, no eran personas ajenas a lo que era la descendencia. ¿Quién fue el primer hombre que fue mencionado cuando habla de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que Abraham era alguien muy importante en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron hijos de Abraham.
fueron descendencias de Abraham que tenían un conocimiento. ¿Usted cree que ellos no sabían? Que no sabían las cosas. Abraham fue el que les enseñó, él fue el que les educó, él fue el que les transmitió lo que él sabía, de tal manera que cuando llegó el cumplimiento de la palabra y se fue dando toda esta enseñanza hasta que llega el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos identifican la estrella profética que los iba a guiar al rey de los judíos, y llegan de oriente. Y dice ahí en Isaías, hablando proféticamente, que eran los de Madián, los de Efa y los de Seba o Saba, que eran estos los hijos y linaje de Abraham que venían a adorar al rey. Así que no eran personas que no conocían, eran de esa misma descendencia, es decir, tenían una bendición por parte de Abraham. Porque ya se había dicho desde antes, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, la palabra setura, mire qué interesante, la palabra setura en el hebreo es la palabra perfumada. Está hablando de una persona perfumada, pero cuando uno revisa por ejemplo, en el diccionario Brown Dry Briggs, dice que es incienso. Ese era el nombre de esta mujer con la que se casó. Ahora, ¿de dónde viene la palabra ketura? Por eso ahí en el diccionario dice que viene de la palabra 6999, que es la palabra catar, que quiere decir quemar incienso, provocar que el humo se eleve. La raíz principal de este verbo aparece en acadio, dice ahí el diccionario. Ahora, imagínese, se casa Abraham con esta mujer y quiere decir quemar incienso, su nombre quiere decir perfumada. De ahí viene la descendencia de estos hombres, de Madián, de Efa, de Saba, y fueron los que llegaron a adorar al Señor Jesús cuando Él nació. Ahora, esto me impacta tanto el saber esto, porque el conocimiento que ellos tenían era de sacerdocio también. Como en la primera parte mencionó, eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque quemaban incienso, porque sabían las cosas del sacerdocio. Si no, ¿cómo fue que llegaron a presentarle ofrendas al Señor? ¿Cómo fue que le llevaron presentes? Dice que Abraham a ellos les dio regalos y los mandó al oriente. Y ellos, cuando regresan de oriente, llevan los regalos y se los llevan a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, quiero recordarle algo. Ahí en Isaías 60, cuando estamos leyendo la profecía, dice dromedarios, camellos te cubrirán. ¿Usted piensa que fueron pocos los que vinieron? Si dicen que vinieron los de Madián, vinieron los de Efa, vinieron los de Seba. Está hablando de una multitud tremenda a la que vino. A veces nosotros nos imaginamos que hay 3 hombres que llegaron y hasta nombres ya les pusieron y hasta color, uno negro ahí también metieron, y fueron los que vinieron a presentarle al Señor esos regalos. Déjeme le digo que eran multitudes las que vinieron a darle al Señor esas riquezas. ¿Usted piensa que iba a venir representando solo uno de Madián, uno de Seba y uno de... Entonces, ¿por qué dice ahí? Te cubrirán camellos, dromedarios. No era nada más un montoncillo de personas, no, era una multitud. Y ahora es que entiendo por qué Herodes se espantó, por qué hizo esa matanza de niños. Porque acuérdense qué fue lo que le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarlo? ¿Qué fue lo que pensaría Herodes al ver esa multitud tremenda que venía de oriente? Ha de haber dicho, no, estos van a adorar a este rey y este rey se va a levantar y me va a quitar a mí, porque era algo tremendo. Ahora, no solo eran ellos, no solo eran los de Madián, no solo eran los de Efa, no solamente eran los de Saba o Seba. Mire, vamos a continuar leyendo. Ahora, cuando habla ahí del nombre, setura, que quiere decir también incienso, en el diccionario Thayer, dice que era una goma, ¿cómo se puede decir? Que estaba amarga, pero de ahí salió un perfume muy costoso.
de tal manera que cuando dice que le trajeron mirra al Señor, que está hablando del mismo nombre de su madre Cetura, era un perfume muy costoso el que le habían traído al Señor. Y dice que este perfume, esta goma que salía de estos árboles o de estos matorrales, si así se pueden llamar, se encontraba en Arabia. Ahora, si se recuerda del mapa, ¿dónde era de dónde venía Madián y todos ellos? De ahí, específicamente de Arabia, porque allá también estaba Ismael. Ahorita vamos a explicar más de eso. Entonces, este perfume carísimo se usaba en la antigüedad también como un antiséptico y también como algo con lo que embalsamaban. Entonces era algo muy costoso esto que le habían presentado al Señor. Ahora vamos a continuar. Isaías 67, vamos al mismo versículo profético del que estamos leyendo desde el versículo 1 hemos empezado a leer y ya vamos en el 7. Dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Ahora, el ganado menciona a otra familia, el ganado de Cedar, y después dicen los carneros de Nabaiot. ¿Quiénes son estos? Por eso le digo, no solamente eran los de Madián, no solamente eran los de Efa, los de Saba o Seba, sino que también los de Cedar y los de Nabaiot. ¿Quiénes eran estos? Vamos a ver. Primer libro de Crónicas 1:28 dice, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, ¿quién era? Nebaiot. Después Cedar, Adbiel y Mibsam. Es decir, cuando dice ahí la escritura que eran, me vuelvo a regresar, era el ganado de Cedar y eran los carneros de Nabaiot, la escritura nos enseña que estos fueron el primogénito de Ismael, el primero de Ismael fue en Nabaiot, después Cedar. Ahora, aquí miramos algo tan interesante. ¿Quiénes eran realmente los que vinieron a adorar a nuestro Señor Jesucristo? Todos los hijos de Abraham y sus generaciones, tanto los hijos de Ismael como los hijos de Cetura, y vienen a adorar al Señor. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaban las descendencias de Isaac? ¿Por qué ellos no aparecen ahí? ¿Por qué solo dice vienen estos de oriente? Entre ellos los de Madián, los de Efa, los de Seba, los de Nabaiot, los de Cedar, es decir, las generaciones de Ismael, y vienen a adorar al Señor. Mas sin embargo, los de Isaac no están ahí presentes. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire, voy a volver a esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? ¡Qué tremendo! Que cuando vemos nosotros quiénes eran estos hombres, eran los de Ismael. Es decir, Abraham, primero recuérdese que tuvo un hijo, fuera del matrimonio y fue Ismael. Los hijos de Ismael, las generaciones de Ismael vinieron a adorar al Señor. Después Abraham se junta con Cetura y tiene otras descendencias. Ellos también vienen y adoran al Señor. ¿Y los de casa dónde estaban? Los de casa, ¿por qué no estaban ahí adorando al Señor? Antes Herodes lo quiso matar y solamente no pudo, se libró el Señor porque no era su tiempo. Pero tiempo después, ¿qué fue lo que pasó de su misma casa? Lo mataron al Señor, lo crucificaron. Los de casa no estaban ahí, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire que Dios me daba una palabra cuando yo estaba haciendo este estudio, y Dios me hablaba algo tremendo a mi corazón, cuando yo veía que eran los de fuera, que eran los hijos de Ismael, las generaciones de Ismael las que vinieron a adorar al Señor, que fueron los de hijos de Cetura, que no tenían, que Abraham los mandó lejos de Isaac para que no fueran a estorbarle ni a robarle, les dio presentes. Esos fueron los que vinieron en gratitud a ofrecerle los presentes al rey de los judíos. Ellos pudieron haber dicho, pues qué me importa a mí que nazca el rey de los judíos, que de todos modos yo ya ni tengo parte ahí. Pero cuando nace, vienen ellos
y presentan su adoración. Dice, venimos a adorarlo. No solo venían a ver que había nacido uno más del linaje de su padre Abraham, no dijeron, venimos a adorarlo al rey de los judíos. Trajeron sus presentes, trajeron su oro, trajeron su mirra, trajeron su incienso, trajeron su sacrificio, porque le dijo ahí, esos carneros van a ser ofrecidos, le dice, sobre mi altar. Y dice ahí, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Mire qué tremendo. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No estuvieron ahí para recibirle. No estuvieron ahí los judíos. No estuvo ahí Israel para decir, ha nacido nuestro rey. Fueron otros los que estuvieron ahí. Fueron las descendencias que no habían sido contadas entre el pueblo de Israel. Los que estaban allá lejos. Los que estaban allá apartados. Los que Abraham les había dado regalos y los mandó lejos. Los que no tenían ya promesa, tenían otro pacto en Dios como Ismael, pero no estaba dentro de la promesa, pero fueron las generaciones de ellos los que vinieron a adorar al Señor. Y cuando estudiaba esto, el Señor me decía, hoy mi pueblo así está, hoy mi pueblo así se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros estamos en casa, estamos en el templo, estamos ahí está el Señor, pero no somos capaces de ofrecerle nuestro oro, no somos capaces de ofrecerle nuestro incienso, no queremos traer nuestro servicio al Señor. Y cuando vienen otros, hermano amado, son ellos los que toman la posición, el lugar, porque nosotros no hemos aprovechado, no hemos nosotros visto aquello que Dios ha puesto en medio nuestro y no hemos aprovechado aquello. Por eso, qué tremendo cuando nosotros vemos que estos magos de Oriente, y nosotros hasta podemos hablar de ellos y decir esto y decir lo otro, pero vemos que eran descendencia de Abraham, que descendían de Abraham, eran hijos de Abraham, de alguna manera o de otra, provenían de él y fueron los que vinieron a adorar al Señor. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo has estado en la congregación donde estás? ¿Cuánto has servido ahí? ¿Qué has presentado delante de Dios? ¿Le has dado tu oro? ¿Le has dado tu incienso? ¿Le has dado tu mirra? ¿O simplemente estás ahí? Mire, ¿dónde nació Jesús, hermano amado? En la casa de su pueblo. ¿Dónde nació Jesús? Ahí en Israel, ahí en Belén, donde estaban los judíos, pero no hubo ningún judío que estuviera ahí para adorar al rey cuando nació. Fueron otras personas las que vinieron a adorarlo porque no fueron capaces, los suyos no le recibieron. Mire qué tremendo que Dios nos enseña que debemos de aprovechar, porque Él está en medio nuestro, Él está en su casa cuando nosotros nos hemos congregado, pero a veces, hermano, tal vez estamos ahí cruzados de brazos, estamos sentados, estamos parados sin darle ese oro, sin darles incienso, sin darles agradecimiento. Está en casa, pero tal vez no, las personas que están ahí no lo toman en cuenta y tienen que venir otros de fuera en ocasiones para arrebatar aquello que está ahí, para tomar ventaja de aquello que está ahí, porque ellos están viendo que ha nacido, que ahí está el Señor. Ellos no vinieron a jugar, ellos no vinieron solo a ver dónde estaba, como le dije hace rato, no, dijeron con un propósito específico, dónde está, porque hemos venido a adorarlo, hemos venido a adorar al Rey de los judíos. Mire qué tremendo, los judíos no lo adoraron, pero estos otros sí lo adoraron. Dios hablaba una palabra a mi corazón y me decía que es tiempo de aprovechar lo que Él nos ha dado, la bendición que nos ha dado, su presencia que nos ha dado. En ocasiones no nos metemos a esos niveles, a esa dimensión de adorar, a esa dimensión de darle nuestro oro, ahora la gente ya no quiere ni cree en el diezmo, ni cree en tantas cosas. Mire qué tremendo, y estos que ni siquiera eran parte, fueron capaces de traer su oro. ¿Quién le va a dar oro a una persona que a lo mejor no representa nada para él? No, porque para ellos representaba algo. Para ellos venían a adorarlo a él, ellos venían a darle su oro, a darle su incienso, a darle su mirra, porque era alguien importante que había nacido según el linaje de su padre Abraham.
Pero mire qué tremendo. Dice la Escritura, Éxodo 34:22, también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahora, según el calendario gregoriano, está terminando este año 2016. Viene el 2017, yo te pregunto, cuando Dios les hablaba a su pueblo, vas a celebrar esta fiesta dice a la salida del año, pero dice en otra porción, dando a entender o explicando lo que tienen que hacer, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Yo te pregunto, cuando tú estás en tu culto, ¿con qué te presentas delante del Señor? Él dice, yo no quiero que se presenten con manos vacías. Estos hombres que vinieron de Oriente no se presentaron con manos vacías, traían su oro, traían el incienso, traían la mirra. Dice el Señor, no te presentarás con manos vacías. ¿Qué le estás entregando? Todavía no termina este año en el calendario gregoriano, ya va a terminar. Te pregunto, ¿qué le has presentado al Señor? ¿Qué le has dado tú? Él dice, no vengas con manos vacías. No vengas a decirme, Señor, mira, pues ya se terminó este año, ayúdame el que viene, por favor, también. Y el Señor va a decir, ¿qué traes en tus manos? ¿Qué has presentado delante de mí? Y por eso, en este día, yo te invito a que nosotros podamos analizar, reflexionar lo que Dios nos ha dado. Antes de que este ciclo termine, porque es realmente lo que yo creo. Yo no creo en el fin de año y nuevo año en estas fechas, porque es el calendario gregoriano. En el calendario que Dios le dio a su pueblo, estas no son las fechas en lo que se celebra esto. Ahora, pero como el mundo sí, por eso le estoy diciendo, para usted se está terminando el año. ¿Qué le ha presentado al Señor? ¿Qué le ha ofrecido delante de Él? Él dice, no vengas a mí con manos vacías. ¿Qué has traído delante de él? Estos hombres trajeron su oro, estos hombres trajeron su incienso, vinieron de lejos, de tierra lejana. Tal vez ellos no tenían nada que ver con el rey de los judíos porque no eran judíos, pero reconocieron quién era él y dijo, tenemos que ir a adorarlo, tenemos que ir a bendecirlo, tenemos que ir a traerle nuestras ofrendas y nuestros sacrificios. Yo te pregunto, ¿tú qué le ofreces al Señor? ¿O eres de las personas que simplemente se acercan para pedir y Señor dame y dame y dame y dame siempre? ¿O vienes también a decirle, Señor, de lo mucho que me has dado aquí también te doy, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso también te ofrezco, Dios mío, porque dice el Señor claramente, no se presenten y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Yo te invito, hermano amado, a que cuando estés en tu culto, cuando estés, hermano amado, en la celebración del servicio, que traigas tu adoración, que traigas tu alabanza, que traigas tu gratitud, que traigas algo delante de Dios, hermano amado, porque el Padre busca a estos verdaderos adoradores. Pero a veces era terrible esa palabra que hablaba mi corazón cuando Dios me decía, mucho pueblo así está. Así está, ahí está el Señor, pero no trae nada. Allí estaba con su pueblo Israel, allí había nacido en la casa, allí estaba, pero nadie le interesaba. Solo los hombres de fuera vinieron a hacer aquella adoración. Yo te invito a que analicemos cómo queremos entrar este nuevo ciclo que entra. ¿Cómo queremos hacer las cosas? ¿Queremos entregarle a Dios lo que Él nos ha dado o queremos seguir igual? Así que te invito a que con todo nuestro corazón nosotros arrebatemos de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y podamos ofrecerle a Él nuestra adoración, podamos ofrecerle a Él nuestros presentes y sacrificios. Que Dios te bendiga.